Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Línea Política para analizar en profundidad los aspectos más significativos y relevantes ocurridos en la realidad nacional, especialmente en las últimas semanas. Este es un programa que se transmite a través de VES TV, de VES Cable, VH TV, de Cable Más, Win TV y Conectados TV. Igualmente, este programa se reproduce a través de las redes sociales de la Coordinadora Republicana, el portal Abeja y 29 repetidoras de cable a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y en compañía de Enrique Valderrama vamos a desarrollar los aspectos correspondientes a este programa. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado Ángel. Un honor, como siempre, estar aquí en línea política, como cada miércoles a las 7 de la noche, por las diversas plataformas por las que se emite esta propuesta, conversando sobre temas que han tenido relevancia coyuntural, pero desde un punto de vista más allá del día a día, tratando de ir hacia lo más estructural. Y dentro de eso, uno de los temas que sin duda hay que analizar, debatir y conversar es este asunto del financiamiento de las ONGs, su funcionamiento en el país, y evidentemente también lo que ha podido suceder con cooperación o con financiamiento internacional alrededor de algunos medios de comunicación. ¿Cuál es el límite de este tema? ¿Cómo esto puede operar? Digamos, cuán beneficioso o no es una regulación al respecto en ambos temas. Son asuntos que sin duda han surgido para el debate. Me gustaría contar con tu primera aproximación al Bien. tema, Ángel. Yo quisiera saludar en primer lugar la investigación llevada adelante por el Diario Expreso, que en el día de ayer, martes 25, nos presenta una profusa investigación acerca del financiamiento que harían las ONGs del dinero que reciben del exterior para la captación de distintos medios de comunicación, de los medios de comunicación más importantes, sin duda alguna, hasta otros que tienen una influencia más acotada a través de las redes. Pero en fin, las ONGs no solamente tienen dinero para pagar sus gastos y las planillas de sus integrantes, sino tienen un importante recurso, más de 7 millones en esta primera investigación en los últimos meses, para un conjunto de medios de comunicación que ya entendemos el por qué se alinean con determinadas posiciones cuando se produce el debate nacional, ¿no? Sin duda, las posiciones caviares no solamente pueden decir de que cuentan pues con la fuerza de sus ideas, sino que ahora sabemos que tras esas ideas existe pues una plataforma de financiamiento bastante apetitosa y significativa. Y por lo tanto, todos los medios que ahí aparecen nombrados, Ojo Público, Huayca, RTV, Ojo Público, en fin, hay un distinto, no voy a repetir la investigación, lo que queremos manifestar es que hay un compromiso ahí. Pues entonces podemos decir en términos criollos que no es el amor al chancho, sino es el amor al chicharrón, a la plata que está haciendo que estas ideas se propaguen, generando pues impacto nocivo, contrario a los intereses del país en diferentes aspectos. Entonces ya estamos notificados de que estas ONGs no solamente son receptoras de recursos, sino a su vez hacen de intermediación para comprar la línea editorial, periodística de importantes medios que tienen una influencia significativa sobre sobre los peruanos que son informados a través de los mismos. Bueno, mira, para poner un ejemplo práctico, hay que señalar la forma en la que, por ejemplo, el IDL ha operado en el sistema de justicia y ha empezado de una u otra manera a tener un peso específico en sus decisiones con el paso del tiempo. Y es que ellos han aprovechado la posibilidad de penetrar este espacio a través de cursos, seminarios, capacitaciones, y han ido por el largo de los años desarrollando pues una relación estrecha que luego finalmente ha terminado, como todos hemos visto, en una captación de cuadros
que evidentemente han determinado una orientación del sistema de justicia en favor de los intereses de IDL y evidentemente de aquellos que ésta protege. Claramente han llegado incluso a tener un fiscal de la nación, han llegado a tener muchos fiscales alrededor de ellos en la misma línea, y sin duda esto es algo muy nocivo para el país. Y utilizando justamente fondos de cooperación internacional, han logrado estos objetivos, no solamente IDL, sino algunas otras también que han estado muy cerca de los operadores Sí, de justicia o de otros espacios de pero mira decisión tú, política. la particularidad de la noticia no es que las ONG son un emporio de recursos para sus planes, para capturar determinados organismos como el sistema de justicia, el Ministerio de la Mujer, los ministerios vinculados al ambiente, etcétera, etcétera. Eso es parte de su función, sino que ahora nos hemos enterado de que la cacareada independencia de los medios de comunicación no sería tanto porque estos medios son subsidiados regularmente por estas ONGs para los distintos programas. Entonces ahora nos explicamos, Enrique, por qué medios de comunicación que aparentemente tienen dueños de derecha, aparecen pues embanderando posiciones radicales, izquierdistas, progres, que como tú comprenderás, podría sonar a extraño. Y lo que nos dice esta información es que no es la fuerza de las ideas lo que aquí está determinando, sino son los chicharrones. No es el chancho, sino es el chicharrón lo que les interesa a estos medios que han vendido su línea editorial, su enfoque periodístico, su imparcialidad para defender estos principios, estos valores que creen absolutos, pero que tienen una carga absolutamente negativa para el interés nacional. De eso se trata, de poner al descubierto que la prensa independiente en el Perú no es tan independiente, ¿no? Antes se decía que las empresas financiaban a tales y tales medios. No, no es así. Ahora hay un financiamiento internacional de potencias que lo hacen y eso creo yo que es algo muy relevante. Por algo la embajadora norteamericana apenas llega al Perú, va a uno de estos medios, a RPP, y se despacha pues contra el Congreso de la República por el delito, entre comillas, de querer regular o transparentar el financiamiento y las prácticas de estas ONGs. Sí, y a mí me preocupaba mucho que la ley esté, por ejemplo, la que obligaba a transparentar los recursos, que pueda ser un poco restrictiva respecto a la posibilidad de la cooperación internacional, porque usualmente lo que sucede con algunos esquemas de reforma, es que se pierde el objetivo que son algunas de estas ONGs y se podría haber atacado a toda la cooperación internacional en general, dicho sea de paso, cooperación que en otros países tiene características conceptuales o ideológicas diferentes, ¿no? Pero creo que ha sido ponderado y creo que es justo que se transparenten estos aportes, estos temas. Pero incluso creo que se debería profundizar en la legislación alrededor del tema de las ONGs. Pienso que el asunto de las ONGs, más allá del tema de cooperación internacional, es el tema de a qué están dedicadas fundamentalmente. Y en otros países se encontraron mecanismos en el cual aquellas que estén destinadas a orientar la opinión o a participar de una u otra manera en política o tener temáticas políticas, tienen sin duda o que atentan contra las instituciones de algún modo, tienen una regulación muy, muy, muy dura. Y creo que esto sin duda es un ejemplo que se debe seguir en el país. Ahora, hay también el asunto de que quizás han quedado algunos vacíos, como es el tema de que no afecta necesariamente a los fondos privados. Por ejemplo, en el caso del IDL, básicamente su financiamiento viene no por canales gubernamentales, institucionales, sino en todo caso viene de parte de un privado, como sería Open Society, etc. Creo que eso todavía ha quedado un poco en el aire. Hay A una ver, agenda sin duda de penetración que hay que discutir y los mecanismos también deben estar claros, ¿no? sí, sí, pero mira tú, mira cómo es la cadena, porque Open Society también es una ONG, es el grupo del grupo Soros, y las ONG reclutan pues dineros de sectores empresariales y también de sectores públicos, ¿no? Y con eso llevan a cabo sus políticas.
Pero mira tú, yo creo que hay que mirar un poco más eh, allá del comportamiento que reciben plata y qué hacen con la plata, de repente se la meten al bolsillo, no hacen sus fines. Eso es un tema interesante, pero es un tema acotado y específico. Aquí lo relevante es que las ONGs, que es la sigla de los organismos no gubernamentales, a la hora que el Perú soberanamente quiere establecer una legislación que las transparente y las regule, como sucede con todas las instituciones y las prácticas normales de cualquier país, 16 embajadas, ¿no? De países con los cuales tenemos relaciones, ¿no? Salen a protestar y las embajadas, como sabemos nosotros, representan pues los intereses de sus propios estados. Entonces, estas ONGs que se constituyen en el Perú, ¿no? Pero que reciben fondos de afuera, a la luz de este comentario que estoy haciendo, son los instrumentos a través de los cuales estos países centrales, que han tenido un largo historial de colonialismo hacia los pueblos del tercer mundo, hacia los pueblos menos desarrollados, ahora, a través de estas ONGs y de esta cooperación, pretenden prolongar esta mala práctica que en otro tiempo se le llamó imperialismo. Yo más bien diría que el globalismo actual de estos personajes es el actual nombre del imperialismo de vieja data que Europa y los Estados Unidos hicieron durante muchos años con países de África, de Asia y, por cierto, de nuestra América también. Este es el tema de fondo. ONGs que no son, pues, instituciones privadas en el sentido de que tienen sus cosas, sus ideas, que uno puede estar a favor o en contra. No, son herramientas de penetración de países que a través de sus embajadas no tienen ningún empacho en decirle al Congreso no elegirle. Se meten en la vida política del país para impedir que se lleve adelante la correspondiente investigación. O la ley que va a poner algunos límites, ¿no? Como corresponde. Totalmente. Y vamos a ver si con el paso del tiempo podemos analizar mejor esto, podamos incluso teorizar respecto a una nueva variable o un nuevo método de penetración imperialista en estos momentos, en el marco de la globalización, y si la acción de estas ONGs es parte de un instrumento, digamos, de influencia y manipulación. Creo que eso va a quedar muy interesante para seguir hablando en otra oportunidad, que puede ser incluso luego de que este tema finalmente termine siendo instalado, reglamentado y votado. Sí. Y Bueno, regresamos. para acabar, mira, simplemente decir lo siguiente. Además, introduce un elemento de inequidad en el debate político. Yo no sé si ustedes, los amigos del Partido Aprista, pues, tienen ONGs que captan, pues, programas, medios, radios, periódicos. No los No, tienen probablemente, correcto, ya. Pero esta gente sí los tiene. Entonces, en el debate político, hay mientras una nosotros simetría. hacemos este esfuerzo para hablar, ellos tienen los medios de comunicación masivos, Ese tienen es un todos buen, los aparatos ese es un para buen toque. imponer sus puntos de Hay vista. una, Ahí hay no una hay igualdad de asimetría, armas. hay una asimetría en la capacidad de influencia respecto de los partidos políticos que deben ser los que deben canalizar auténticamente los reclamos ciudadanos respecto a organizaciones que no tienen accountability ni representación en realidad, ¿no? Son una cosa bastante arbitraria. Muy bien, para seguir hablando sobre algunos temas importantes de lo ocurrido en los últimos 7 días, regresamos tras la pausa comercial. No se muevan, regresa Línea Política. Listo, regresamos. Buenas noches, estamos de vuelta con la segunda parte de este programa Línea Política, como todos los miércoles a partir de las 7 de la noche en las diversas plataformas que alojan esta propuesta. Hemos conversado en la primera etapa con Ángel Delgado sobre el tema de las ONGs y los medios de comunicación y la influencia que pueden tener estos en el debate público. Y ahora en esta segunda etapa toca revisar un tema muy importante. El día 12 de julio es el último día en el cual es viable que un ciudadano pueda afiliarse a un partido político, si es que obviamente
tiene la intención de ser candidato a diputado, a senador, a vicepresidente o a presidente. Aquellos que no lo hagan hasta el día 12 de julio quedarán entonces fuera de la contienda electoral. Y quiero hacer una reflexión, antes de pedirle la opinión al doctor Ángel Delgado, que además es un especialista en derecho electoral, respecto a mi percepción sobre la materia electoral en el Perú. Creo que en los últimos 20 años un conjunto de reformólogos que nunca supo cómo consolidar un partido político, a pesar que el 90% de ellos quisieron hacer política y no pudieron hacer un partido político, han dictado las leyes electorales en el país y han dictado cómo debe comportarse un partido político en su dinámica interna. Prácticamente han convertido a los partidos políticos en instrumentos o en elementos paraestatales, con una sobreregulación absolutamente absurda, que evidentemente va amarrado a un tema de financiamiento, pero que en el fondo también ese financiamiento es para meterse dentro de la dinámica interna de los partidos políticos y han generado el desastre que vivimos hoy día. Va a haber en el 2026 casi 40 registros electorales en el país y ahora las leyes siguen cambiando, lógicamente, como una respuesta a veces pensada y a veces no tan pensada del Parlamento. Sobre esta dimensión electoral, el hecho que el 26 de julio se cierre, además el padrón, como tú tienes una primera aproximación sobre No, este no, tema. sin duda alguna, esta legislación que no permite, que no alienta la participación política, eso hay que decirlo. Toda esta parafernalia de normas, reglamentos, procedimientos, estaría bien si fomentara, alentara que la gente participe más en la vida política ciudadana, pero no es así. Cada reforma conlleva dos cosas. Uno, que la gente se retraiga más y más. Y en segundo lugar, que a pesar de todos los filtros, cada vez más sinvergüenzas ocupan cargos de representación. En la última se pasaron y las últimas las hicieron además con las reformas de Lagarto Vizcarra y de su fautor, ¿no? El, y el grupo de la llamada Comisión de Notables, con el señor Tuesta a la cabeza, que se cree el non plus ultra en esta materia, los cuales, su resultado práctico, si vamos a ser coherentes en el análisis, es justamente el haber degradado aún más las instancias de representación política, con gente de menor calidad. En consecuencia, ni ha habido un incentivo para una mayor y mejor participación. En segundo lugar, la selección de candidatos cada vez es peor. Yo diría, gracias a esta legislación que, por un lado, engaña diciendo que es participativa, pero en el fondo lo que hace es provocar que la gente buena se desaliente y dando pábulo para que los pícaros de toda naturaleza se encaramen en los cargos públicos. Esta es una primera reflexión que yo creo que hay que hacer, porque el tema electoral es demasiado importante para que lo manejen, como tú bien has dicho, Enrique, personajes que tienen una vocación antipartido. Ese es el gran problema. Pues los partidos políticos que están en el Parlamento incluso son tan poca cosa que le delegan a burócratas y funcionarios, ¿no? Gente de ONGs como Transparencia, que son antipartidos por naturaleza, o que tuvieron una militancia y luego se fueron de su partido porque no soportaron la disciplina, no soportaban la vida partidaria, y entonces ahora se ha convertido en los jueces, en los administradores, en los que dan el visto bueno o no a las formaciones políticas. Esto es inaceptable. Habría que hacer un intento más adelante para que los partidos recuperen, pues, su presencia en estas instancias y no se la deleguen a elementos que tienen un espíritu antipartido manifiesto. Esto hay que decirlo con todas sus letras y esta es una de las peores noticias que creo que tenemos con esta legislación. Yo recuerdo hace muchos años cuando te conocí, no Sí, sé si te acordarás, el año 2008 más o menos, me recomendaste un libro, yo estaba todavía en pregrado, me recomendaste un libro llamado El Militante, que era la historia de un activista soviético, me parece. Muy, así muy, es, muy sí, bueno. sí. Y bueno, la vida política ha evolucionado de tal manera, pero definitivamente los partidos requieren unidad, disciplina. Son un proyecto finalmente colectivo.
Me parece que esta gente, curiosamente, a pesar de venir del espectro mayoritariamente marxista, ha empezado en una suerte de sobreexaltación del individualismo, lo cual destruye finalmente el proyecto político colectivo común. Y usualmente fallan, por ejemplo, voy a dar un caso, ¿no? Que no son ellos necesariamente, pero es la corriente. Una de las pocas cosas buenas que hizo Fuerza Popular en el Congreso del 2016 al 19 fue la ley antitránsfuga. Y recuerdas que el Tribunal Constitucional se la trajo abajo, porque privilegió el hecho de la conciencia del uno, del parlamentario, respecto a la idea colectiva del grupo por el cual había sido electo. Es una locura, finalmente, ¿no? No, y claro, y de 5 bancadas produjeron 15, bacán. ¿Te das cuenta? El Imagínate. objetivo se cumplió. O sea, la maldad, la perversión, la intención sinvergüenza de esta gente es evidente. Aquí hay un discurso mentiroso con el cual se engatusa, se engaña y se confunde, pero la realidad que está marcada por los hechos dice todo lo contrario. Este discurso a favor de los partidos políticos, de crear instituciones, asambleas, transparencia, democracia interna, no son sino palabras huecas que en el fondo lo que quieren es destruir. Ellos, el modelo de su partido es un modelo antipartido, es un partido que no sea partido. Imagínate tú, una cosa así de asambleística, donde finalmente los que tienen billete y los que tienen mando son los que toman decisiones y el resto es una mera apariencia, un mero decorado, un espectáculo. Eso es inaceptable. Eso es lo que tenemos el día de hoy y los resultados están a la vista. Con esta legislación hecha por estos genios de la famosa Comisión de Notables, el resultado es que tenemos el peor parlamento. O sea, no hay mejora, no hay mejora. Yo quisiera que a través de tantas reformas que se han hecho en estos tiempos, pudiéramos, bueno, sí, pues este parlamento es mejor que el antes, ¿no? Hay una mejora, aunque sea leve, pero no, estamos yendo como el cangrejo hacia atrás. Gracias justamente a este tipo de normas, que repito, sirve para alentar a los buenos, a la gente que quisiera, pero le ponen tanta traba que la asustan y la expulsan, y dan lugar pues a que toda la suerte de pícaros y sinvergüenzas hagan de la política y de los partidos políticos una oportunidad para beneficiarse. Por eso es que hay tanto niño, hay tanto sinvergüenza, los partidos se rompen sin escrúpulo alguno, la gente pide voto para A y termina siendo Z y no pasa nada, por supuesto. La Ahora, estafa en tu a la opinión pública es experiencia completa. también de tantos años, es bueno que la gente sepa quién es Tuesta Soldevilla, que es principalmente el protagonista de todo este enjambre de reformólogos. ¿De dónde Eso viene? viene del trotskismo más ortodoxo. Usted sabe que el trotskismo es una rama, pues, como diría Lenin, ¿no? Ultraizquierdista, la enfermedad infantil del comunismo, el El trotskismo es infantilismo. una de sus manifestaciones más puristas, más radicales, propia además de las universidades, pues, claro, porque el maoísmo es la versión campesina popular, ¿no? Que Sí, terminó en Sendero. La versión aristocrática del radicalismo es el trotskismo, por ejemplo, y cosas, y el anarquismo, ¿no? Que por ahí se dan la mano. Eh, entonces, este personaje rápidamente cuando termina la universidad y se da cuenta que no hay futuro por acá, adjura de sus ideas trotskistas, por lo menos hacia afuera, y entonces se empieza a vincular a un conjunto de ONGs, instituciones, y empieza pues a indagar los temas y se convierte, entre comillas, un experto, y por casualidad, porque él era amigo de Javier Descanseco, cuando se logró recuperar la democracia luego de la caída de Fujimori, se encargó de la OMPE. El encargo que tenía en ese momento todas las fuerzas democráticas, incluso la izquierda, era de que había que volver a un sistema unificado y no y romper el monstruo de 3 cabezas que se hizo en tiempo de Fujimori. Pero el señor Tuesta apenas llegó al cargo, empezó a conocerlo, se enamoró del mismo, y ya no quiso soltar la presa, y entonces hizo todo un esfuerzo y convenció a algunos de sus amigos para que no existiera ninguna reforma constitucional que eliminara la OMPE y el sistema tripartito, que es una de las causas de la burocracia y de los problemas en materias electorales. El señor Tuesta es ese, y segundo, y en la última etapa, el señor Tuesta pues ha establecido vinculaciones con, eh, con entidades, universidades extranjeras, y ha traído acá una propuesta política que tiene como objeto destruir los partidos políticos con una literatura y con un bagaje ideológico que dice lo contrario, pero en el fondo lo hace.
Entonces, él quería que en el Perú, donde no hay partidos, todos están destruidos gracias a ellos, entre otras cosas, hacer elecciones primarias, abiertas y obligatorias, el famoso paso argentino, como si el desarrollo partidario del país del Río de la Plata fuera más o menos parecido al del Perú. ¿Te das cuenta? Ese tipo de extravagancias, de ridiculeces, por el cual le pagan mucha, mucha plata el señor Tuesta de Capena. Y la última de Tuesta es que, por supuesto, ganando un sueldo de más de 40.000 soles mensuales, ¿no? Más de 10.000 dólares, él ha sido asesor de Salas Arenas durante toda esta etapa. Y entonces él era el que le dictaba al oído a Salas Arenas cómo tenía que comportarse y cómo debió de alguna manera permitir que, aunque no era esa la voluntad popular, el señor Castillo, Pedro Castillo, finalmente terminara ganando. Claro, el que firma todo es Salas Arenas, presidente, pero la voz oculta, el asesor de conciencias, era el señor Tuesta Soldevilla, por cierto, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que en general estamos asistiendo sin duda a un proceso que va a tener muchas anomalías, que va a tener muchas desviaciones, con 40 candidatos, algunas coaliciones, con 40 partidos, algunas coaliciones, casi 30 candidatos seguramente. El peligro, sin duda, va a ser una hiperdispersión del voto, con lo que puedes tener a dos fuerzas en segunda vuelta con 13 y con 11%. Va a parecer casi una elección regional. Creo que todo aquello que había, que se supone que se estaba construyendo para ordenar un poco la oferta política en el país, simplemente se ha destruido. Respecto a esto y la campaña en 2026, ¿tú a qué avisoras, Ángel, lo que puede suceder? Bueno, primero que se va a desarrollar en un marco de una profunda decepción. El gobierno de la señora Boluarte, continuación de Castillo, sostenido por fuerzas parlamentarias para no adelantar el ciclo electoral, tiene como costo soportar una gangrena, una influencia de descomposición cancerígena avanzada que va a terminar haciéndonos mucho daño incluso a las fuerzas democráticas, ¿ah? Eso es algo que no se ha medido todavía, no se evalúa, pero la población no solamente rechaza a la señora Boluarte, lo hace al Parlamento porque lo cree inexperto, porque lo cree cómplice, porque lo cree que está mandando en el país, como dicen los caviares. Ahí está la prédica caviar por todos lados. Y entonces sería muy grave que el desgaste que ya eh, ha tenido el gobierno de Boluarte, continuación de Castillo, gracias al experimento de Perú Libre y los caviares, termine siendo imputado a los partidos que no tuvimos participación electoral, que se les puede llamar de derecha o no si quieren, pero los otros partidos que defendieron el ideal democrático van a estar de alguna manera infectados por este clima tóxico que implica pues un parlamento complaciente con una presidenta que ahora está en China pues disfrutando no sé qué cosa, de algunas comidas y y algunas compras. Entre ellas se comprará pues algún Rolex de esos creados para estar. Ahora ya ha cambiado de look, pues ya no usa Rolex, ya no usa collares, pendientes, No, colgantes. estaba en Ahora moda. usa un buzo de los Simpsons, ¿no? Se ha ido al extremo la doctora, Sí, ¿cómo se llama? pues sí, La sí, no, presidenta. terrible, terrible. Pero en efecto va a ser una elección muy difícil, muy complicada, probablemente con 12, 14 grupos parlamentarios, lo Sí, cual pues. va a significar la debilidad también estructural del Parlamento, ¿no? Sí, por eso yo creo que, mira, independientemente, la unidad no es abstracta nunca, pasa por una correlación de fuerzas y por el desarrollo de lo que se conoce con el nombre en política, en teoría política, como hegemonías. Cuando no hay hegemonía, o sea, cuando no hay una fuerza que como un astro poderoso y grande atrae a los demás y los hace girar a su alrededor, entonces se produce pues la dispersión, es natural, esa es una ley de la historia que sucede en la política. Lo que yo creo que hay que hacer, por lo menos, es que algunos idearios y algunas plataformas las podamos tener en conjunto distintas formaciones políticas democráticas. Por ejemplo, De hay que acuerdo. acabar, hay que acabar con la injerencia del caviaraje en el Ministerio Público y el Poder Judicial. Fuera, cara.
hay que terminar estas leyes de las ONGs y realmente pues descubrir estos ataques a la democracia que vienen soterradamente con ellas. Estoy poniendo y por supuesto hay que reformar el Poder Judicial y otras cosas. Y el tema de la seguridad, pero creo que estos temas que son temas necesarios para que el país se vaya perfilando políticamente como debe ser y no de modo distorsionado, deben estar en nuestras agendas políticas, de modo tal que mañana en el Parlamento se pueda formar una mayoría en torno a estos ejes temáticos, y entonces poder hacer los cambios. La única reforma en materia electoral es cambiar este tinglado payasesco del señor Vizcarra y Tuesta y realmente ir a un debate donde las reglas electorales sean sencillas y sobre todo se reconozca que los partidos son asociaciones de la sociedad civil y por lo tanto se rigen por el principio de libertad. Como sucede con las empresas en el régimen económico, se rigen también por libertad. Y las leyes establecen el marco de su funcionamiento autónomo, pero no son leyes regulatorias de todos sus aspectos, porque no nos interesa que los partidos políticos sean penetrados por los funcionarios o las burocracias estatales. Eso es malo siempre. Es malo para la economía y es más malo aún para la política. Perfecto, ha sido entonces una jornada de análisis tanto del tema de sociedad civil, ONGs, cooperación internacional, financiamiento de medios de comunicación, como también el esquema electoral en cuanto a las reformas y su influencia posible en el proceso del año 2026. Como siempre, Línea Política llega todos los miércoles a las 7 de la noche con Ángel Delgado y un servidor Enrique Valderrama. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias Ángel Delgado también, un fuerte abrazo y hasta la siguiente semana. Hasta la próxima semana, amigos todos. Chao, Enrique.